¿Te sentís estresado? ¿Sabes lo que es el estrés? ¿Querés saber más? En breves segundos analizaremos este tema con el Dr. Kenny Vicente, cardiólogo del Sanatorio Adventista de Juvenao. Dr. Kenny, ¿qué es el estrés? Escuchamos tanto hablar de eso hoy en día. El estrés es una reacción generalizada, inespecífica del organismo frente a situaciones reales o imaginarias de amenaza. El cerebro, la mente se siente amenazada, en riesgo, y entonces pone en marcha todo un mecanismo que lo prepara para la lucha o para la huida. Pensemos en un animal clásico que nos puede dar un ejemplo bastante claro de qué es todo lo que pasa frente al estrés. Un gato está de pronto tranquilo y de pronto ve ese perro del vecino, de esos perros que no son amigables con los gatos y que entonces lo quiere atacar. Esa es una situación de amenaza. Frente a esa amenaza, el gato se prepara para pelear o para escapar. Y ahí se ponen en marcha todos los mecanismos del estrés. Por ejemplo, aumenta todo el tono simpático. Toda la descarga adrenal es brutal en ese momento. Entonces los músculos se ponen tensos, la respiración se acelera, el corazón late fuertemente. ¿Por qué? Porque entonces ese corazón, esa respiración, esos músculos están preparados para pelear o para escapar. Bien, entonces, estos factores que pueden ser y que son llamados factores estresores, ¿cuáles pueden ser? Los factores estresores pueden ser múltiples. Pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Pueden ser pequeños microestresores o pueden ser macroestresores. Pueden ser estresores agudos o pueden ser estresores crónicos. Pongamos algunos ejemplos. Como microestresor agudo, para alguien puede ser recibir un inyectable. Como un macroestresor agudo, puede ser una cirugía grande. Una cirugía grande es un macroestresor. Un macroestresor crónico puede ser el que está sufriendo aquella mujer que tiene en su casa un esposo golpeador, alcohólico. Esa es una situación de estrés grave y prolongada en el tiempo. Entonces, uno puede comenzar a imaginar distintas situaciones. Además, es muy interesante que en distintas etapas de la vida podemos tener diferentes tipos de estresores. Y lo que quizás en una etapa de la vida es un estresor, en otra etapa de la vida no es un estresor. Claro. Y es muy interesante entender que la respuesta del cuerpo a estresores reales o imaginarios es la misma. Es la misma. Yo puedo estar imaginándome de pronto una situación que cualquiera, que es irreal, pero me la imagino. El mecanismo que se pone en marcha es el mismo. Una pesadilla en un sueño, de pronto en una situación terrible que me puedo estar soñando, pone en marcha todos los mecanismos de estrés también. Entonces, situaciones reales o imaginarias, situaciones pequeñas sin mayor importancia, un estrés menor, o graves, puede ser entonces una situación mayor. Y lo que además es interesante, tener que asociarlo con cada individuo, porque puede ocurrir que un factor sea estresor para un individuo y no sea estresor para otro individuo. Varía de acuerdo a las características de cada persona. Podemos decir entonces que eso que la respuesta de cada individuo pudiera estar relacionada con el tipo de personalidad. Bueno, es interesante. Se han analizado ya desde hace unos cuantos años diferentes tipos de personalidad que están más asociadas al estrés. Una es la personalidad tipo A y otra es la personalidad tipo D.
Por ejemplo, quizás te puedes identificar que puedas tener personalidad tipo A si tienes mucha impaciencia, irritabilidad, estar siempre apresurado, una persona muy competitiva, si eres de estilo dominante, autoritario, si tienes dificultad para conocer y expresar las emociones, una actitud hostil, agresiva, dura, una gran implicación en el trabajo, con tendencia a la actividad permanente todo el día, consideran que el descanso o el ocio como una pérdida de tiempo. Todas esas son características de la personalidad tipo A. Una preocupación por el rendimiento, por los resultados finales, que entonces estar siempre obsesionado con el éxito, pocos intereses y relaciones personales, al margen del trabajo, personas muy ordenadas, están permanentemente con una hipervigilancia, una forma de hablar rápida, enfática, altos niveles de tensión muscular, desatención a la fatiga. Todos estos son rasgos que identifican de alguna manera la personalidad tipo A y que se asocian con mayor estrés. Por otro lado, están los sujetos con personalidad tipo D. Y ahí quizás la característica más importante de la personalidad tipo D es la que tiene inhibición social, está más aislado, ¿verdad? Entonces, esa interacción entre el aislamiento social, ¿verdad?, favorece también el estrés. Y se ha visto que tanto la personalidad tipo A como la personalidad tipo D, junto con el estrés, son más propensos para desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el estrés? Bueno, podemos pensar en más de un tratamiento. En realidad tiene que ser interdisciplinario. El primer paso es poder identificar cuáles son los factores estresógenos. Entonces, hay factores estresógenos que no se pueden evitar y hay otros que sí se pueden evitar. Entonces, aquellos que puedo evitar, tratar de identificarlo y evitarlo. Aquello que no puedo eliminar de mi vida, entonces tengo que ver cómo enfrentarlo. Siempre vamos a tener factores de estrés. Siempre vamos a tener. El asunto es cómo enfrentarlo. Y ahí entonces un estilo de vida saludable siempre es uno de los elementos más importantes para enfrentar el estrés. Y a su vez el estrés puede generar algunas molestias. La más clásica, por ejemplo, son tensiones musculares, dolores cervicales, pero también puede ser una gastritis. Que entonces ahí se genera un círculo vicioso, porque si el estrés me generó un dolor, que puede ser muscular o que puede ser gástrico, por poner un ejemplo, la lista puede ser mucho más grande, entonces si voy y trato esa afección, si trato ese dolor, entonces disminuyo, corto el círculo, porque ese dolor generado por estrés me va a generar a su vez más estrés. Entonces tengo que ir a la raíz del problema y tengo que ir también a los frutos del problema. El estilo de vida, siempre presente. Siempre presente. Gracias, doctor Vicente. Desde el Sanatorio Adventista de Juvenao, hoy te trajimos un nuevo capítulo de nuestro programa. Te invito a que nos sigas y aprendas cada domingo con nosotros.